Hola, soy Michel Foucault. Nací en París, Francia, el 15 de octubre de 1926. Fui un estudiante brillante, donde me establecí académicamente durante los años 60, ocupando una serie de cargos en las universidades francesas. Antes de ser elegido en 1969 para el prestigioso Collège de France, donde fui profesor de historia y de los sistemas de pensamiento hasta mi muerte. En definitiva, el desarrollo de mi filosofía se organiza en torno a 4 etapas. La etapa temprana en la década de los 50, la arqueología del saber en la década del 60, la genealogía del poder en la década del 70 y la hermenéutica de la subjetividad en la década de los 80. Es decir, era todo un genio. Sin duda, mi enseñanza en el Collège de France abarca un arco temporal extraordinariamente sensible durante el siglo XX. Esto cubre desde el comienzo de la década de los 70 hasta el Ecuador de la de los 80. Estando aquí en México me he dado cuenta que las personas tienen muchas tradiciones y culturas que traen desde sus pasados. Y es decir, esto me recuerda a las marchas estudiantiles de 1968. ¿Y por qué te digo que me acuerdo sobre las marchas estudiantiles de 1968? Ya que apenas hace poco estaba leyendo los periódicos y viendo las noticias acerca de una nueva reforma a uno de los 3 poderes que comanda este país, en donde repercute mucho en la sociedad, ya sea en la parte económica, social o política. Esto me hizo recordar a que la sociedad continúa considerando que el significado del poder, el punto central, aquello en que consiste el poder, es aún la prohibición, es decir, la ley. El hecho de decir no una vez más a la norma. Se trata entonces de una lucha en y por el discurso y una lucha en y por las prácticas microscópicas de dominación del sistema. Estas microprácticas y discursos son lo que representan precisamente el principal objetivo de la lucha política. Con esto podemos determinar que el poder no se posee, no es un privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto del conjunto de sus posiciones estratégicas, lo que repercute a la sociedad en todos los ámbitos políticos, económicos o sociales. Te diré por qué recuerdo la marcha estudiantil de 1968 en Tlatelolco, ya que el presidente Díaz Ordaz ordenó matar a los estudiantes ya que venían las Olimpiadas de 1968 y quería dar una buena imagen del país. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué marchaban o por qué estaban en contra del gobierno del presidente Díaz Ordaz? Es decir, ¿qué los había influenciado o qué los motivaba a hacer ese tipo de marchas o tipo de huelgas para poder actuar en contra del gobierno? Estos elementos se orientan en torno al control social, dado que están encaminados a modificar la conducta, en este caso la población a través de la educación. Es decir, la educación no puede limitarse a reproducir conocimientos, debe contribuir a la construcción de sujetos críticos y transformadores. Con esto podemos afirmar que la escuela es como una fábrica de sujetos no solo que educa para la guerra, también educa para el racismo, es decir, se educa para soportar las relaciones de fuerza que se establecen en toda relación social y para distinguir las razas que conforman a la sociedad en su conjunto. Y podemos verlo en un ejemplo muy claro. Las prácticas y los saberes de y entre maestros, alumnos y directivos son modos de ejercer el poder, son formas de sometimiento y por tanto son procesos de subjetivación. Ahora, ya teniendo contexto sobre la noticia y la relevancia histórica, mi recomendación para hacer justicia social a un estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, es hacer una entrevista a 5 miembros de la carrera de Derecho que opinen acerca sobre esta nueva reforma y que nos den su perspectiva de qué es lo que piensan, si han influido sus maestros en su pensamiento, ya que al ver las noticias veía que había marchas en contra de esta reforma impulsada por jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho. Al ver estas marchas me recordaron a 1968 en la marcha estudiantil de Tlatelolco. Con esto quiero confirmar o afirmar si es relevante la influencia del docente hacia el alumno. Con esto queremos comprobar si la escuela ejerce un poder sobre el alumnado, es decir, si los docentes al momento de dar su cátedra tienen esa influencia en el alumno, en su pensamiento y en su forma crítica de pensar las cosas. Bueno, para ya finalizar, espero que mis ideas, mi pensamiento filosófico, mis libros les haya ayudado para poder encontrar sus respuestas y así ver si la escuela es una institución de poder que ejerce y que oprime a los alumnos en su pensamiento más que nada. Esto sería todo. Muchas gracias. Los quiero y los amo.